darle una voz a las niñas y a los niños. No es un programa infantil para los niños desde una mirada adulta. Es un programa infantil desde una mirada infantil para otros niños. Feliz café. Gracias, buen provecho. Listo, estamos con Clemencia, aparece como Clemencia Comunicadora en Facebook, ¿cierto? Sí, Clemencia Comunicación. Entonces, bueno, eso nos da una pista de por qué está Clemencia aquí, de qué es que vamos a hablar hoy. Pero recientemente conversando me hablaba de un proyecto que lleva 20 años, cerca de 20 años, ¿cierto? Y es precisamente en torno a la comunicación, pero aquí hemos venido llegando como a un rigor en la pregunta de nuestro invitado y entonces me gustaría, Clemencia, que nos cuente un poquito de usted, de dónde es oriunda y más o menos cómo transcurrió su infancia hasta llegar a convertirse en la comunicadora y en la líder comunitaria que es hoy. Cuéntenos de su niñez. Luego hablamos con Violeta. Exacto, sí. Bueno, voy a tratar de ser breve. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias a Javier por la invitación y muchas gracias a ustedes por madrugar tanto para conversar. Yo, pues sí, soy acá de Santander. Nací en un pueblo que se llama Papayal. Soy hija de una señora que se llama Idania Medrano, de mi madre. Y ella, en este pueblito, que es un pueblito ribereño, a orillas del río Lebrija, pues me parió con una partera. Eso me gusta contarlo mucho porque luego cuando yo quedé embarazada y Violeta iba a nacer, también quería que ella pudiera nacer en la casa, nacer con una partera, porque son tradiciones ancestrales que estamos perdiendo y pues sería muy importante recuperarlas. Pero cuando estaba pequeña no tenía la capacidad de decir, oiga, debemos estar compartiendo esos saberes de las mujeres. Cuando ya fui grande, sí, ya adulta, como que la pregunté por el pueblo y yo decía, qué importante hubiera sido que tuviera yo ese pensamiento o que de pronto mi mamá, mi abuela, mis tías hubieran estado como ahí. Cuando tenía 1 año de edad, mi mami vino a vivir acá a Piedecuesta porque le salió casa con esto de interés social, con lo del INURBE, cuando eso el INURBE. Y yo soy también hija de esta madre, una madre explotada, una madre que trabajó como ama de casa, empleada doméstica desde los 14 años. Y pues esa historia, contarla y reconocerla para mí ha sido un proceso de revalorización de las labores que hacemos las mujeres en el hogar, la economía del cuidado. Y con un padre ausente, un padre que no estaba, un padre que se fue cuando ella estaba embarazada. Y pues ahí cuando llegamos aquí a vivir a Piedecuesta, mi mami empezó una nueva relación con otra persona, con una persona pues mayor. Y esto también lo cuento porque yo trabajo con la niñez y cuando las niñas y los niños me cuentan que su papá, por ejemplo en Albania, que es una zona bastante vulnerable aquí en Bucaramanga, en la Comuna 14, me dicen mi papá se suicidó o mi papá está en la cárcel o mi papá no lo conozco, me permite tener elementos de mi historia personal para poder afrontar esas realidades y no simplemente escuchar, sino también dar una voz de aliento y dar una esperanza de que no nos debemos quedar ahí, no nos debemos quedar como en esa situación que para algunas personas a veces en su vida adulta termina siendo muy difícil. Y pues llegué entonces a Piedecuesta, ahí he vivido mi niñez estudiando en la escuelita María Auxiliadora con mi hermana. Y nuestra vida pues transcurrió entre juegos, entre ver cómo el barrio Cabecera del Llano, que es un barrio que es también un barrio muy difícil porque hay problemáticas de consumo de sustancias ilícitas, personas que venían de otros barrios de Bucaramanga, por allá de Olas Altas, del Kennedy, de Café Madrid, y que se encuentran en este barrio y que las dinámicas de conflictividad se trasladan a Piedecuesta, porque Piedecuesta pues antes era un pueblito muy chiquito, un pueblito en donde todos se conocían con todos, pero cuando empieza a crecer de manera desbordada
lo que se llama la parte urbanística, todo eso genera también unos cambios en los comportamientos y en el relacionamiento con las familias, con todo, ¿no? Con lo que creamos y el tema de la vecindad es un tema difícil. Ya cuando tenía 18 años, tuve como mis primeras luchas. Yo les llamo luchas porque yo siento que es una edad muy difícil. Ahora que soy mamá de Violeta me estoy dando cuenta lo difícil que es y de cómo mi mamá tuvo también que soportar como esos cambios hormonales, esos cambios de pensamiento, esa reafirmación de una emancipación, digámoslo así, que yo pedía para mí, para mi cuerpo, para mi forma de pensar. Y pues entré a una parroquia, la cual agradezco mucho haber estado ahí, porque si no hubiera estado ahí, estaría ahora en otro lugar, estaría, yo pienso que en una dinámica de trabajo capitalista muy rutinaria y que generaría para mí otro tipo de dinámicas y otro tipo de preguntas. Mi mamá siempre nos decía, ustedes son diferentes a las personas que hay acá. Ustedes no son como estas personas de acá. Entonces siempre nos marcó una diferencia y nos marcaba que nosotras éramos mejores, que nosotras éramos más y que teníamos que ser más y salir adelante. Entonces había como esa competencia, no solamente con mi hermana, porque pues en mi caso siempre he sido muy buena estudiante, sacaba muy buenas notas, los primeros lugares. En cambio mi hermana para la parte académica era un poquito más, llamémosle como despaciosa, porque no es que las niñas y los niños sean deficientes o insuficientes, que eso es algo por lo cual no ejerzo la docencia por el tema del sistema de calificación que hay. Que también la parte cultural a mí ha sido una parte que me marca muchísimo, el tema musical. Conocí a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Fito Páez, a Charly García, toda esta ola de rock de los 80 que marcaron las diferentes dictaduras y marcaron las diferentes transformaciones que hemos tenido acá en Latinoamérica y que yo estaba totalmente ajena a eso. Yo no sabía qué era. ¿Conoció a Violeta Parra? Ah, conocí a Violeta Parra, claro que sí, por eso el papá de Violeta decidió colocarle Violeta, yo le escogí Sofía y ahí conocí al papá de Violeta, ahí me enamoré por primera vez. Fue un amor muy lindo porque ahora estoy divorciada y me enviaron, y eso fue algo que también marcó mucho mi vida, y es el tema del servicio, y es algo que yo pienso que las personas debemos todo el tiempo hacer ese ejercicio de servir. Me enviaron como misionera en las Navidades para la vereda del Pomarroso, que es la más cercana, porque pues también estaba como apenas empezando. Luego me fui para una de las veredas más lejanas acá de Piedecuesta, que es la Mata Alta, y ahí era catequista. Durante todo un año yo subía a la montaña los sábados a las 2 de la tarde para llegarle a los niños a dar la catequesis. Y bueno, de ahí entonces como que siguió el proceso, y un día recuerdo muy bien que tengo un amigo que se llama Ángel Páez, que siempre le he dicho que es mi orientador político, porque tenemos unas conversas muy interesantes y siempre cuando hay algo que no entiendo, con él las puedo resolver. Y íbamos caminando por otra montañita acá en Piedecuesta que se llama San Cristóbal. Y estábamos hablando y ya estaba como en el momento de decidir qué voy a hacer cuando salga del colegio. Y pues mi mamá me decía como, a mí me gustaría que usted estudie medicina. Otras personas me decían, usted es como muy buena para el derecho porque sabe argumentar, sabe debatir. Otras personas me decían, usted debiera estudiar psicología porque sabe escuchar. Entonces yo estaba así como, bueno, y caminando por esta vereda y hablando con Ángel, ahí descubrí o sentí que ese momento fue el que dije, yo quiero estudiar comunicación social. Y esta es la carrera que escogí. En ese momento fue súper difícil para mí porque no tenía los recursos para pagar una universidad privada, y en Santander solamente estaba en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y pues yo llamé cuando ya estaba ya había terminado el bachillerato y llevaba 6 meses ahí, como mi mamá me puso a estudiar algo de sistemas y de programación y análisis de sistemas, todo el tema de hacer páginas web, pero no estaba contenta con esa carrera, pero bueno, menos mal era algo técnico. Y
llamé a la autónoma y me dijeron, sí, el semestre vale 1.500.000 y para el primer semestre tiene que comprar la cámara fotográfica y tiene que tener la grabadora periodística. Entonces yo estaba así como que, ay, yo no quiero renunciar a mis sueños. Y otro día, pasando por la carrera 27, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia abrió sede acá en Bucaramanga y estaba de última en la carrera. O sea, estaban todas las otras carreras, ingeniería, ingeniería zootecnia, ingeniería de sistemas. Y cuando a la última estaba comunicación social con énfasis en comunicación comunitaria. Yo dije, esta es la carrera que yo quiero, y con ese énfasis, porque no quería comunicación periodística. No me gusta el periodismo que se hace en Colombia, no veo noticias desde que nació Violeta. ¿No ve a Vicky Dávila? No veo RCN ni Caracol. Y pues empecé esta carrera, empecé a estudiar a distancia. Me gradué en el 2007, hice una pausa en el 2005 porque mi hija nació en el 2005, me casé en el 2014 y en el 2004, perdón, en el 2004, es que qué montón de fechas. Y con el papá de Violeta empezamos a hacer un programa de radio en la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento que se llamaba Causas y Azares. Y ahí conocí más sobre la musicalización de toda nuestra Latinoamérica. Hacíamos un trabajo investigativo de por qué surgen las canciones, por ejemplo, por qué surgió Gracias a la Vida, Solo le pido a Dios, pues encontramos a Mercedes Sosa, a Rafael Amor, a muchos compositores, autores, cantautores, a Víctor Jara. Conocer la historia de Víctor Jara me marcó muchísimo. Y pienso que ahí, como que ya, porque está súper largo toda esta historia. Pero bueno, eso era, ¿no? De niña y aquí de cabecera a la emisora cultural hoy, ¿no? Hoy estamos en la emisora cultural. Sí. Y entonces esa era la historia con la cual yo decía, usted habló de servicio, el énfasis de su carrera es comunitario, luego es servicio, pero estamos hablando este mes de disciplina. Y ahorita entonces viene Violeta y usted me decía que como que la historia de su programa, 18 años es la historia de Violeta. ¿Cómo es eso? Y ahí entonces nos cuenta la versión Violeta. Bueno, a mí algo que me gusta mucho con la historia, con el papá de Violeta, con Jimmy Uribe, es que siempre hacíamos algo en conjunto. O estábamos como misioneros, o estábamos liderando algún grupo, o estábamos en el programa de radio. Y pues yo quedé embarazada y para mí fue muy, muy duro porque yo era muy joven, tenía 22 años y yo no había terminado mi carrera y mi mamá como que siempre tenía ese miedo, como que ahora usted no va a terminar la carrera, usted no va a ser profesional, usted no va a hacer nada en la vida, y eso lo marca a uno muchísimo porque esa presión social y esa presión de la mamá es algo que a mí me ha dejado a veces huellas también o heridas, algunas son dolorosas. Entonces con Jimmy decidimos paternar y maternar. Yo terminé la carrera, pausé y teníamos el programa de radio y también a veces trabajaba de operadora de sonido de la misma emisora. Entonces Violeta nace en el 2005, luego en el 2008 nos vamos a vivir a Cúcuta, que es la tierra natal de Jimmy, y en el 2010 nos separamos. Fue pues una separación en buenos términos, los dos dentro de la conciencia y dentro de del compañerismo que teníamos, nos dimos cuenta que nuestra relación estaba muy distante y también yo a nivel personal que necesitaba resolver unos asuntos de mi infancia que si estaba en pareja no lo iba a lograr. Entonces en el 2010 nos separamos, yo pasé 2011 como 7 meses sin trabajo. Fue una época también muy dura porque tuve un accidente de la rodilla, estuve reflexionando mucho y yo lo llamo en ese momento de mi vida como que lo perdí todo, ¿sí? Lo perdí todo y tuve que empezar de cero. Entonces había una emisora comunitaria en Cúcuta que se llama Cují Radio. Bueno, ahora se llama Atalaya FM. Y yo fui y les dije, me gustaría mucho venir a hacer un programa de radio para la niñez. Y yo había sido profesora en el Colegio Claretiano de Cúcuta y había unos niños que me marcaron mucho porque eran niños súper inteligentes, muy inquietos, como casi ya hiperactivos. Y yo dije,
sería genial que ellos fueran los amigos de mi hija, porque pues mi hija no tenía y no tenía en ese momento hermanos. Y siempre como que hemos hecho, o yo he tratado de que ella tenga una socialización armónica con niños de su edad y todo eso. Entonces me dijeron, sí, claro, pasa el proyecto y viene y hace el programa de Cuji Radio. Violeta tenía 5 años y empezamos a hacer el carnavalito. Entonces, como tenía tanto tiempo, pues tuve toda la paciencia para escribir este proyecto. Lo pasé también a una emisora de Radio Católica en Cúcuta, porque dije, bueno, es mi profesión y yo quiero que me paguen por esto. Y el cura de esta emisora se queda con el proyecto y luego yo escucho un programa similar. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, lo voy a hacer ahora en Cuji Radio. Convoqué a los niños y las niñas, les iba diciendo, les daba el libreto, en ese momento era un libreto, y ellos, como estaban aprendiendo a leer algunos, pues tenían que leerlo antes, o a veces lo leían a lo que uno llama cancaneando. Pero Violeta, como no sabía leer, entonces Violeta, ella se memorizaba los cuentos, porque le hemos leído mucho desde niña. Entonces ella llegaba a la emisora y ella cogía el cuento y ella contaba el cuento. Sí, pero no lo estaba contando leyéndolo, sino que lo tenía grabado de memoria. Entonces los otros niños decían, ¡ay, ella ya sabe leer y tan chiquitica! Y decía, sí, mire, ven, ustedes también pueden aprender a leer así. Entonces con ella era la pregunta generadora y empezamos a hacer el programa. El programa tiene una secuencia, desarrolla todo etariamente. Entonces los niños empiezan preguntándose quién soy yo, que es una pregunta filosófica que debemos hacernos en muchos momentos de nuestra vida. Cómo cuidar mi cuerpo. Entonces hablamos con las niñas y los niños de el aseo personal, la alimentación saludable, cuidado de la sexualidad, prevención de la pornografía infantil. Y son temas que yo veo que en algún momento en nuestra sociedad han sido tabú. Y que si no los hablamos con las niñas y los niños están expuestos a que sufran violaciones a sus derechos y a su integridad. Entonces Violeta venía y nosotros siempre hablamos y hablábamos antes, bueno, vamos a hablar en el programa, Violeta, de lo que mi mente necesita, ¿qué necesitará la mente, no? Entonces ella en sus 5 años empezaba a desarrollar unas ideas y decía, pues es que ver televisión, porque habían otros niños que veían televisión y yo he tratado de que ella no tenemos televisión. Y nos regalaban televisores. Qué raro eso, porque habían unas monjitas que siempre como que, mire ustedes que no tienen televisor para que la niña vea los matachitos. Entonces yo como que lo tenía unos meses y eso, y a veces Jimmy sí quería tener el televisor, él le gustaba ver sus noticias y llegaba un día en el que llegaba y no estaba el televisor. Y yo, no, es que imagínense que al vecino se le dañó el televisor y yo le regalé el mío, porque no quería tener un televisor. Entonces ahí empezamos a hacer eso. Estaba Joseph Daniel, estaba Naomi, Laura y otro niño, Michael creo que era. Entonces, bueno, ¿cómo tú te sentías cuando hacíamos eso? Es que ella iba a decir, que pase, Violeta. Bueno, Violeta, primero, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos, bueno, empatamos ahorita con el programa, pero ¿qué hace hoy día usted? ¿Cuál es su rol actual? Bueno, buenos días con todas y con todos. Yo soy Violeta Sofía Uribe Jaimes. Violeta por Violeta Parra. Y Sofía porque significa sabiduría. Yo ahorita, este año, acabo de cumplir los 18 y soy estudiante ya de 3er semestre de diseño industrial en la Universidad Industrial de Santander. Bien. Entonces, bueno, también hago un programa de radio, pues hago radio con mamá del carnavalito y también ya estoy empezando a pasar mi propia propuesta de hacer un programa juvenil en la radio universitaria, en la radio WIS. Pues yo sí desde pequeña crecí con el programa de radio, siempre era un espacio todos los sábados, era bonito porque salíamos en vivo, sí, y otras veces pues lo hacíamos pregrabado. Pero lo más bonito era compartir pues con los demás niños. A mí me encantaba mucho eso. Teníamos también invitados, los empezamos a entrevistar, a conocer. Vinieron una vez chicos de la Fundación Samanay, que era una fundación ambiental. Entonces era bonito pues compartir con las niñas y los niños. Y a mí me gustaba mucho, yo la verdad me divertía, ¿sí?
Y pues se fue haciendo el carnavalito. Después nosotras nos fuimos a Ecuador. Y en Ecuador también lo hicimos en una radio independiente que se llama Wambra Radio. Y después lo hicimos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí yo ya estaba un poco más grande. Cuando empecé, pues yo era más participante. Yo era como creciendo, explorando el mundo de la radio, lo de los micrófonos, las entrevistas. Pero ya cuando lo hicimos carnavalito en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues de alguna forma yo ya empecé a tomar más liderazgo porque ya llevaba más tiempo en el programa. Ya sabía cómo era la dinámica, hacer el guión. Y pues allá como habían 2 cabinas, lo hacíamos en vivo pero también pregrabado. Entonces yo empecé también a aprender a usar la cabina de grabación, a usar la consola, a usar Adobe Audition. Todo eso como con unos más o menos 12, 13 años. Entonces yo siempre estuve como muy metida en el mundo de la radio, ayudándole a mi mamá a hacer guión, preparando canciones. Entonces era bonito porque empezamos también a dar talleres de radio y lo hacíamos en conjunto. Lo hacíamos para niños, sacábamos un vacacional entonces en las vacaciones. Y empezamos también con lo básico, la radio, la comunicación, la expresión vocal, calentar la voz, porque es importante todos estos temas como técnicos en la radio, pero también profundizando con los temas de carnavalito, con del cuidado quién soy yo. Y más que todo a mí lo que más me ha gustado, pues ahora viéndolo como en retrospectiva, ya que yo ya estoy más grande, es que a lo largo del programa eso se trabaja como los derechos de la niñez, ¿sí? Derechos muy sencillos, derecho al nombre, muy sencillos pero muy importantes, derecho al nombre, derecho a la identidad, a una familia, a la educación, a la salud, porque es importante que desde la niñez nos asumamos sí como sujetos sociales y políticos, ¿sí? A veces se tiene como que las niñas y los niños no saben de esos temas, ¿sí? O ellos no deberían participar. Pero para mí es muy importante, pues a lo largo también de crecer en Ecuador, yo fui parte del Consejo de Infancia y Juventud que tenía pues ese programa Ecuador. Y es importante preguntarle a las niñas y a los niños qué quieren ellos, qué necesitan, cómo se sienten. Y pues desde Carnavalito es como siempre la iniciativa de que los niños lleguen. Ahorita lo estamos haciendo pues en la radio La Cultural de acá en Bucaramanga. Y preguntarles, hay una niña de 5 años que se llama Carmari, es decirle, Carmari, ¿a usted qué le gusta? ¿Cuál es su materia favorita? ¿Cómo lo tratan las niñas y los niños en el colegio? Digamos, el último programa que yo fui, porque pues yo estaba donde mi papá, trabajamos el conflicto, la resolución del conflicto. Entonces ella decía, no, es que me cogen el borrador sin que yo se lo haya prestado. ¿Qué se puede hacer? Decirle a la profesora. Sí, porque a veces cuando no se hablan de estos temas, digamos, los niños que se pegan o se pelean o se gritan en el salón, entonces son problemas que tiene la niñez, ¿sí? A los que están expuestos. Pero empezarle a decir, bueno, digamos, le quitaron el borrador, ¿usted qué hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Qué cambiaría? Todo esto hace que desde la infancia empecemos a participar, a que nuestra voz sea escuchada. Siento que eso fue lo que a mí más me gustó de hacer Carnavalito desde muy pequeña, y es como siempre poder decir, yo me siento así, esto no me gusta, no me siento cómoda, no sé, los niños me tratan mal o no me tratan así, ¿qué se puede hacer? Y también yo desde el colegio, desde ya yo expresar eso, como poder decirle a los otros niños, pero ¿por qué es así? ¿Sí? ¿O por qué tratas a otras personas con violencia? ¿Sí? Porque los niños también están expuestos a esta violencia en el hogar y pues se termina replicando en el colegio con los otros niños. Y todo esto es muy importante y es bonito, y es para mí con base en lo que gira Carnavalito, ¿sí? Que es darle una voz a las niñas y a los niños. No es un programa infantil para los niños desde una mirada adulta, es un programa infantil desde una mirada infantil para otros niños. Y eso es lo que a mí más me gusta de Carnavalito. Y lo pueden escuchar pues todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana por La Cultural 100.7 FM o por la web, también sale online.
Y pues los invito, también tenemos nuestro programa, nuestro canal de YouTube, y ahí están algunos videos de cuando estábamos en Ecuador, cuando lo empezamos a hacer también acá en Colombia, en la Cultural. Y si se pueden dar una pasadita y mirarlo, es bonito. Yo ver cómo han crecido, por ejemplo, nosotras ya llevamos 2 años Acá en la sí. Cultural, Y sí. por ejemplo, Carmari estuvo desde el inicio. Al inicio Sí. uno le decía, ¿cómo se siente? Y ella estaba así, no miraba, no decía nada. Y ahora ya viene, ya dice, yo quiero decir esto, y hace así. O yo quiero dar la bienvenida. Entonces es muy bonito ver cómo desde la radio eso les potencia sus habilidades, les potencia decir, yo quiero hacer esto, yo quiero proponer, yo quiero decir, yo quiero contar. Y es muy bonito. Ella nos trae, por ejemplo, nos trae unas coplas, nosotros, y a veces se las inventa también. Jessica y Carmari, que son las más chiquiticas, nos traen coplas que las hacen con la mamá, o que ellas solitas se inventan una adivinanza, y es muy bonito ya cómo van potenciando esa creatividad entre ellas, gracias también al proceso que llevan en el programa. Bueno, terminado esto, vamos a pasarles esos datos del canal, la información para, pues aquí tenemos entonces una audiencia multiplicada para el carnavalito, y bueno, que siga el carnavalito. Yo quisiera, el tiempo en televisión decimos, se pasa muy rápido, y entonces quisiera, bueno, estamos hablando de disciplina. Cuando ustedes lo cuentan suena como muy light, tan chévere, van a la emisora. ¿Qué disciplina ha implicado para ustedes ya por tantos años, por más de una década, cerca de 2 o 2 para Clemencia, estar produciendo esto y no abandonarlo? Entonces, de Cúcuta a Ecuador, de Ecuador otra vez a Bucaramanga y el carnavalito ahí. ¿Qué significa eso en cuanto a rigor o a disciplina? Yo desde ayer estoy pensando en ese término, en la disciplina, cuando Javier nos hizo la invitación. Yo cambiaría, creo, el término para nuestro caso, porque algo que también trabajamos es el tema de la no violencia, y siento que la disciplina ha estado militarizando mucho nuestra vida civil. Esa disciplina que nos ponen en las escuelas, te tienes que formar uno detrás del otro, tienes que decir sí señor, tienes que tener un horario y tienes que cumplirlo, y todo es tiene, porque si no lo haces, no vas a tener resultados, ¿sí? Enfocada desde ahí, desde la parte militarista, esa disciplina nos hace tener una carga muy fuerte en el que luego nuestros cuerpos no son capaces, nuestras mentes terminan agotadas. Y yo siento que soy una indisciplinada, porque hay días que no me quiero levantar de la cama, sobre todo cuando tengo mi luna, porque entro como en un momento en el que mi cuerpo está agotado, en el que me siento emocionalmente triste, y en el que son los días en que me hago más preguntas y siento que este mundo está muy caótico y como que no quiero ir al mundo. Entonces me quedo en la cama, lloro, escribo y digo, hoy no hago nada. Yo cambiaría este término en nuestro caso. Nosotras hemos ido más bien buscando el ritmo para que nuestro programa sea constante, teniendo fluctuaciones. O sea, como que a veces sí se hace, porque son los ritmos de la vida, ¿no? No todo el tiempo está de día, no todo el tiempo es verano, no todo el tiempo estamos alegres. Pero sí, desde la física, la constante, ¿sí?, nos permite como mantener ese sueño, un sueño vivo. Y me encantaría también que ese sueño pueda ser constante cuando yo ya tenga por allá, no sé, 80 años y ya esté abuelita y esté todavía con el carnavalito, ¿sí? Nosotras, ¿qué hacemos? No, yo de pequeña, cuando Violeta estaba pequeña, manejaba el tema del libreto. Y luego me di cuenta que era una presión muy grande para las niñas y los niños, porque en un libreto se escribe todo lo que se va a decir. Entonces yo pasaba como 2 horas en la computadora haciendo el libreto,
Luego íbamos 1 hora a cabina, cuando hacíamos pregrabado. Cuando era en vivo, pues era 1 hora en vivo, porque en esa época producíamos, y yo decía, ¿cómo lográbamos hacer 1 hora en vivo, no? Que es muy fuerte, ahora solo hacemos 30 minutos. Entonces hemos sido constantes en este sueño. El sueño a mí me aviva, me llena de energía, no nos pagan nada por hacer esto. La emisora cultural tenemos un acuerdo de productoras externas. En Ecuador había más apoyo porque en Ecuador sí lo público, el Estado generaba unas condiciones para que yo pudiera utilizar sus instalaciones, hacer los talleres y cobrarle a las mamás y a los papás, porque allá se maneja el tema de la facturación. Entonces, como profesional, yo prestaba mis servicios a una comunidad, pero eran unos servicios interdependientes, ¿sí? No estaba vinculada con el Estado ni vinculada con la empresa privada. Que ahora el capitalismo llama mucho eso el tema del emprendimiento. En el 2016, entonces yo digo, todo esto que yo he venido haciendo con Violeta es una propuesta cultural que se llama ahora Amimpo Comunicaciones, Amor, Inteligencia y Poder, en donde Amimpo Comunicaciones, entonces yo le dije, va a ser como la sombrilla que tiene otros proyectos. Entonces tiene el Carnavalito, que es la propuesta de talleres y de formación en radio para niñas y niños. Tiene el Megáfono Joven, que es el que ahora Violeta está empezando a liderar ella solita, pero antes también lo hacíamos juntas y surgió de un trabajo que tuve con el Servicio Paz y Justicia de Ecuador. Es un programa para jóvenes. Tiene el taller Mujer Artesana, entonces con las mujeres nos sentamos a hablar cosas de mujeres, tejemos, hacemos pulseras, hacemos collares, tejemos el cabello porque sabemos tejer, nos gusta tejer la vida. Y tenemos la propuesta para los adultos mayores, que es Recuerdos Inolvidables, en donde recogemos todas esas anécdotas, memorias, refranes de los niños. Y el último, que ya son como esas, llamémosle, a veces consultorías o a veces procesos de formación para facilitadores y facilitadoras. Entonces, por ejemplo, ustedes que son adultos, que están en una empresa y que quieren en algún momento llevar un proceso comunitario o hacer unas actividades con otros grupos, nosotras enseñamos a cómo se hace una dinámica de presentación, rompehielo, de comunicación, de contacto, de confianza, todo a través del juego y de la no violencia activa. Entonces, en ese marco, pienso que hemos sido constantes. Me gustaría que tú también cuentes cómo te has sentido en eso. Pues vea, son las 7:52, nos falta Rincón Filosófico. Les propongo estar aquí de nuevo. Buscamos, para de noche ya hay otra invitada. Buscamos un momento para hablar más, pero lo que iba a decir era, y eso que son indisciplinadas, ¿no? Y vea lo que vienen a contarnos, que están haciendo, que siguen haciendo y que hacen. Yo digo que es la disciplina del amor y bueno, pero ahí nos deja usted una cantidad de replanteamientos y nos deja calientes para el rincón filosófico. Sobra también hablar de página neobíblica porque veo que aquí hay como un evangelio y ese mandato de ir y predicar ese evangelio pues de la no violencia, diría yo, y de la educación en el amor y en la justicia, bueno, cuántas cosas más. Y quiero regalarles este libro de parte de Pensemos, lo venimos también compartiendo con nuestros invitados. Se llama Este pobre diablo, de alguien que yo creo que también practicó la disciplina del amor, que fue José Cayetano Custodio García Rovira, un poco ignorado, desconocido. Pues aquí está una de sus historias, es una historia de amor y de romance. Entonces, gracias por aceptar la invitación y bueno, queda la parte B. Quedamos pendientes y por ahora seguramente cuando volvamos a tenerlas de invitadas habremos escuchado sus programas, las habremos visto en sus canales, en sus redes. Gracias Clemencia, qué bonito trabajo. Violeta, qué bien. Bueno compañeros, eso ha sido por hoy este testimonio tan bonito y entonces nos quedamos con Danilo en el Rincón Filosófico. Nos vemos en 8 días para más reflex. Recuerden que tienen ahí su libreta de apuntes para dibujar, para rayar, para escribir. Feliz día para todos.